que unos años atrás conocimos aquí en Carapachay a dos hermanos provenientes de Suiza, hermanos fieles, amorosos, que lamentablemente tuvieron que retornar a su país. Pero en su momento, como él era muy hábil con sus manos, le pedí si me ayudaba a restaurar algunas cosas en mi casa. Y él vino gentilmente, contento, a trabajar. Hicimos todo lo que había que hacer. Y antes de irse, le digo, Willy, porque así se llamaba, Willy, ¿te olvidaste la caja de herramientas? Y me dice, no, eso es un regalo para vos, me dijo. ¡Wow! A mí me sorprendió. Me regaló una caja de herramientas tremenda. Con herramientas que ni siquiera sé cómo usar hasta el día de hoy en algunos casos. Honestamente, no sé qué es, pero bueno. Pero hoy en día, que ellos ya regresaron a su país, como les decía, cada vez que se rompe algo en casa, mi esposa, ¿qué me dice? Agarrá las herramientas que te regalaron. Bueno, eso es un poco la idea de este pasaje. Dios nos está diciendo, como iglesia, yo les he dado dones. Mi hijo ganó el derecho de ser quien los otorga. Tienen que usarlos para su gloria y la edificación de la iglesia. La iglesia también tiene que tomar las herramientas que Dios le ha dado, ¿sí? Y usarlas para su gloria, insisto, y para la edificación de la iglesia. En realidad Pablo no cambió de tema todavía, sigue hablando de la unidad de la iglesia, como vimos el domingo pasado. Y como vimos también la semana anterior, es digno del Señor, como dice el versículo 1 del capítulo 4, que vivamos, que andemos de esta manera. ¿Bien? Tomemos las herramientas que Dios nos dio, hermanos, y en el poder del Espíritu Santo usémoslas para edificar la iglesia y para glorificar su nombre. ¿Bien? Oramos y después leemos y avanzamos. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, Señor, porque Él murió en nuestro lugar. Él justo por nosotros los injustos. Él santo dando su vida por los pecadores. Él soberano sirviendo a los pecadores. Gracias por Jesús. Gracias, Padre, por haberlo enviado. Gracias por habernos salvado. Ahora te pedimos que nos ayudes a andar como es digno de Él, del llamado que nos hiciste a la salvación a través del Evangelio, usando las herramientas que nos diste para tu gloria y honor y para edificar a los hermanos, para extender tu obra, para que tu nombre sea alabado por todos lados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Leemos Efesios capítulo 4, verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Note el contraste que genera ahí la conjunción pero. En versículos 4 al 6, Pablo está mostrándonos a los creyentes lo que nos iguala. ¿Bien? Por ejemplo, en verso 4 dice un cuerpo, una iglesia. Todos pertenecemos a la familia de Dios. Un espíritu. Después dice una misma esperanza. Verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Eso es lo que nos iguala. Pero, y ahora hay un contraste, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso es lo que nos diferencia. Pablo hace un contraste, insisto, en lo que tenemos en común y ahora entre lo que nos diferencia. ¿Se entiende? Todos tenemos un mismo Dios, un mismo espíritu, una misma fe, una misma esperanza, hemos pasado por el mismo bautismo, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado diferentes dones.
Así que la unidad de la cual viene hablando Pablo en estos versículos no significa uniformidad. No es que Dios está haciendo de nosotros personas cada vez más parecidas entre sí. Ese no es el propósito de la unidad. El propósito de la unidad es que a pesar de nuestra diversidad, nos mantengamos unidos en el Señor. A pesar de que se nos han dado dones distintos, que es el tema puntual aquí, y se nos ha hecho llamados distintos a ocupar distintos lugares de ministerio dentro de su gran obra, tenemos que mantenernos unidos, porque eso es digno del Señor. La idea es que somos hermanos, no gemelos. Dios no quiere que nosotros seamos iguales entre nosotros. Dios quiere que seamos como su Hijo, ¿verdad? Y nos ha dado un montón de herramientas, insisto, para servirles. Noten, por ejemplo, en verso 7, lo que vemos es que Cristo ha capacitado a cada cristiano con medidas de gracia diferentes. ¿No dice eso? Esta gracia a la cual se refiere está relacionada no con la salvación, sino con la capacitación al pueblo de Dios que se debe mantener unido para servirlo. La gracia que salva tiene la misma medida para todos nosotros. Es decir, todos hemos necesitado el máximo de gracia para ser rescatados de nuestros pecados, porque todos hemos quebrantado las leyes de Dios. Y la Biblia dice con claridad que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, en ese sentido, cuando fuimos salvados, todos necesitamos la misma cantidad de gracia. Pero aquí, Pablo se refiere a una gracia que Dios le da a cada creyente por medida. ¿Se entiende? Una gracia que adopta diferentes formas y que se traduce en capacidades y oportunidades, las dos cosas, para servirle. Es lo que Pablo explicó también en Romanos 12:6, que yo se los leo. Dice así: teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿ven? Y después nos anima a utilizarlo. Los dones de gracia que Cristo a través de su Espíritu ha repartido a la iglesia son diferentes. Quizás entre nosotros alguno tenga el don de enseñanza y pueda abrir la Biblia y explicarla y la entendemos. Gloria a Dios, eso viene de Él, es su gracia. Quizás otro aquí tenga el don de misericordia y tiene un corazón especial para detectar las necesidades de los demás y suplirlas. Y otro tendrá el don de dar, y otro tendrá el don de administrar, y el don de exhortar o aconsejar y alentar, etc. Y es más, no solo que tenemos diferentes dones, sino que tenemos diferentes oportunidades para ponerlos en práctica. Supongamos, volviendo al ejemplo de aquellos hermanos que tienen el don de enseñanza, supongamos, aquí entre nosotros. Bueno, quizás algunos de ellos lo usarán ese don desde un púlpito, quizás otros lo usarán desde la escritura, quizás otros lo usarán en un seminario, preparando a la siguiente generación en la palabra para Dios, otros lo usarán desde un blog, otros lo usarán desde el discipulado personal, en su hogar, no sé. Diferentes dones, diferente medida de gracia, diferentes oportunidades, un diseño diferente de parte de Dios para cada uno de nosotros. Los creyentes no somos producidos en masa, ¿verdad? Somos diferentes. Y eso es lo que hace atractiva y sobrenatural la unidad de la iglesia, que se trata de unidad en la diversidad. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Bien. Mire lo que escribió Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6. Dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, ¿ven? No solo de dones, sino también de oportunidades para practicarlo. Pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones o resultados, es la idea, poderosos, pero Dios que los produce es el mismo. ¿Ven? Por eso entender esto es una bendición para la iglesia. Dios nos ha dado herramientas a todos los creyentes, nos ha dado diferentes oportunidades donde canalizarlas y diferentes resultados, frutos, que solo los maneja Él en su soberanía. Y esto está bueno entenderlo porque quizás los creyentes siempre queremos imitar a algún siervo, ¿no? Y el que predica quiere predicar como su predicador favorito y quiere tener el mismo impacto que tiene su predicador favorito y quiere hacer todo lo que hace su predicador favorito, y resulta que Dios nos está diciendo en su palabra que eso no es así, que cada uno se le dio un don diferente, con una medida de oportunidad diferente y que va a producir resultados diferentes para la gloria de Dios. Acá lo que importa, hermanos, es que nosotros usemos nuestros dones, no los guardemos, los usemos, ¿sí? Para la gloria del Señor que nos lo dio, ahí está, y para la edificación de su pueblo. De eso se trata. Dos preguntas antes de avanzar, de reflexión personal. Primera pregunta, ¿sabes cuáles son tus dones espirituales o don espiritual? Un don espiritual es una capacidad sobrenatural que Dios concede a los creyentes en el momento que les salva, para que después puedan usar eso, glorificando su nombre y edificando la iglesia. ¿Vos sabés cuáles son tus dones o tu don? Segunda pregunta. Si ya estudiaste el tema y experimentaste en diferentes áreas de ministerio y crees saberlo, la pregunta es, ¿los estás usando para la gloria del Señor? Para edificar a los hermanos y a las hermanas, aquí y en donde sea, o en donde sea. Los dones, hermanos, son como los copos de nieve o las huellas digitales, son únicos e irrepetibles, pero tienen un propósito en común, ¿sí? Insisto, glorificar a Dios edificando su iglesia. Cristo ha capacitado a cada cristiano con dones. Cristo, decíamos también, versículos 8 al 10, ha conquistado el derecho de ser el que reparte estos dones. Miren el argumento que usa Pablo para demostrar esto. Versículos 8, 9 y 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pasaje un poco así complicado de entender a simple lectura, ¿no? Pero básicamente lo que Pablo hace es tomar una cita del Salmo 68, verso 18, y aplicarla a Cristo en este contexto. En el Salmo 68, lo que el salmista muestra es que Dios, Jehová, siempre fue al frente de su pueblo, ganó todas las batallas por ellos, y Él eligió en su soberanía morar en Jerusalén, en el monte de Sión. Y en figuras de lenguajes y lenguaje poético claramente, se lo describe allí a Jehová como subiendo hacia Jerusalén, llevando como conquistador, digamos, un montón de bendiciones espirituales para repartir entre su pueblo. Esa es la idea. Esa figura la toma Pablo, la aplica a Cristo ahora. Y acá a Cristo se lo está presentando de esta manera, primero como Dios también, claramente, ¿no? Pero al margen, como un general victorioso, digámoslo así, que vuelve a su tierra y que trae detrás de sí una procesión de enemigos conquistados y el botín de guerra para ser repartido entre su pueblo. Esa es la idea. Así se estilaba en esos tiempos. Después que un rey obtenía una victoria, traía a su patria el botín de guerra y lo repartía
entre su pueblo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Seguro? ¿Están ahí todavía? No se fueron, ¿no? Bien. A ver, Pablo presenta a Cristo como quien, habiendo subido a lo alto, regresa a su patria, digamos, victorioso. Por eso detrás de él lleva cautivos a los que eran cautivos. Esa es la idea del pasaje. Trae sus enemigos porque él, sin duda, como dice Colosenses capítulo 2, con su muerte venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, y trae a cautivos que ahora son sus cautivos. ¿Me van siguiendo hasta allí? Esto significa, hermanos, que Cristo conquistó a precio de sangre el derecho de ser el que confiere los dones a su iglesia ahora. ¿Por qué? Porque esa fila larga de cautivos, que ahora son sus cautivos, cautivos de aquel a quien venció en otro tiempo, y cautivos suyos ahora, forman parte de su pueblo, al que él quiere bendecir generosamente. Con su botín, ¿entienden? Con su victoria. En otras palabras, nosotros éramos esa cautividad ahora cautiva por él. Nosotros éramos esclavos, dice la Biblia claramente, ¿de qué? ¿De qué? Pecado. Tremendo. Seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y cuando fuimos salvados, fuimos trasladados, dice Colosenses 1:13, de la potestad de las tinieblas, ¿se acuerdan? Al reino de su amado Hijo. Tremenda la victoria del Señor, porque hizo de una persona como yo un esclavo que era esclavo de su pecado, cautivo en su pecado. Cautivo de un sistema que se organiza y vive como si Dios no fuera importante. Cautivo de un enemigo espiritual, de Satanás. Lo ha transformado a través de su victoria en un cautivo de Él. Es decir, todo ser humano vive como cautivo toda su vida. O es un triste cautivo del pecado, quizás no lo sabe, quizás sí. O es un esclavo gozoso, voluntario, deleitoso de quien lo ha conquistado, de Cristo. Bueno, uno prefiere sin duda, ¿no? Habiendo conocido a este conquistador, desea servirle, desea ponerse a sus pies, desea obedecerlo, desea conocerlo. Y Él, como es generoso, no solo que nos saca de una cautividad horrenda, de una vida sin Dios, no solo que nos hace sus cautivos, sino que también en su generosidad, en su gracia que abunda y salpica, digo yo, reparte dones a su pueblo. ¿Cuánto costó? Es la pregunta, ¿no? Esta victoria. Los generales, generalmente en la antigüedad, que volvían a su patria con estas procesiones de victoria, venían malheridos, golpeados, quizás hasta con su ropa todavía salpicada en sangre, pero llegaban vivos y la gente los victoriaba. Yo creo que él fue el único conquistador que murió en batalla. Y porque quiso. Pero al tercer día resucitó claramente, ¿no? De entre los muertos. La tumba sigue vacía y lo seguirá estando. Y ascendió a los cielos, victorioso. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Él nos amó de tal manera, hermanos, de tal manera, que descendió, como dice el verso 10, a este mundo, tomando forma de hombres y habiendo existido siempre como Dios. No solo
toma la forma de hombre, sino que asume el rol de un siervo, siendo Dios, un siervo. Y no solo que asume el rol de un siervo, sino que se humilla a sí mismo, dice la Escritura, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿se acuerdan? Y muerte de cruz, reservada para los peores criminales en aquel tiempo. Pero Él es quien decide, vamos a decirlo así, correr semejante riesgo de amor, ofrecer su vida para conquistar a algunos de los que éramos conquistados por nuestro pecado. Y uno queda asombrado porque nosotros ni siquiera habíamos nacido cuando todo esto se llevó a la práctica, menos aún cuando se decidió llevar a la práctica. Pero acá estamos. Los que éramos cautivos de nuestro pecado, ahora fuimos cautivados por Cristo. Y por si esto fuera poco, y a la luz de su tremenda humillación, descendiendo a las partes más bajas, como dice allí Reina Valera, de la tierra, uno queda maravillado porque en su gracia nos da capacidades para servirle, lo que le da mucho gozo a nuestra alma y glorifica su nombre. Pero por si fuera poco todo esto, lo contemplamos por la fe siendo exaltado, hasta lo sumo. Porque dice el texto, el verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Macana, qué Salvador, maravilloso, como cantábamos hoy, asombroso. Si es que vamos a usar los dones que a tan alto precio Él pagó, sin embargo nos concede por gracia, no es porque alguien nos va a retar en la iglesia si no lo hacemos. Es porque estamos asombrados de este Salvador, estamos agradecidos, hemos sido cautivados por Él y queremos vivir para Él. Y la forma digna de hacerlo es guardar la unidad de la iglesia y usar nuestros dones para eso, para edificarla. Esa es una forma digna de vivir para Él. Me encanta el equilibrio acá, porque dice que Él subió por encima de los cielos, ¿no? Y uno se puede imaginar, ahora está distante el Señor. No, miren lo que dice el texto. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ascensión no significa abandono. Él está sentado a la diestra de Dios, pero como es Dios también tiene la capacidad de estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Desde esa posición exaltada a la diestra del Padre es que Él gobierna este universo, y desde esa posición exaltada es que también pastorea el alma de su pueblo. Gran Salvador, gran Salvador. Si vamos a usar nuestros dones, si vamos a preocuparnos en descubrirlos, si vamos a seguir estudiando este pasaje, si vamos a querer aplicarlo, es porque Él es digno. Y punto. Única motivación aceptable. Estamos agradecidos. Éramos cautivos por nuestros deseos pecaminosos, por el diablo. Ahora somos sus cautivos y vamos a vivir para Él. Si esto es así, versículo 11, podemos notar también que Dios no solo le dio herramientas, digamos, traducidas en dones a todos los cristianos en la iglesia para que las usen, sino que también nos dio personas ahora con dones a través de las cuales Él quiere edificar la iglesia. Y comienza a describir a estas personas con ciertos dones que Él llamó con este fin en mente. Noten, verso 11. Y Él mismo, es enfática esa frase, fue Él, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin?
Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos, a todos los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Saben que el verbo que ahí se traduce constituyó significa concedió, regaló? Viene siguiendo la misma línea de una gracia que asombra, pero que es real y se traduce en dones de gracia. Qué asombroso pensar que el Señor no dejó a su iglesia sin herramientas, ¿no?, para glorificarlo. Le dio dones a todos los creyentes y encima nos pone sobre nosotros personas que con los dones que Él mismo les dio nos edifican. Y nos preparan, dice el texto, el verso 12, para que hagamos el ministerio, la obra del ministerio. Todo ese es el diseño de Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros, ¿qué hacemos? Admiramos esos dones, admiramos esas personas, cuando en realidad deberíamos alabar a aquel que es el autor de esos dones, aquel que tuvo compasión de esas personas, los hizo sus cautivos y les dio esta responsabilidad. Los que tienen estos dones mencionados en verso 11 no son superiores al resto. También eran cautivos del pecado, como los demás. Y también experimentaron un cambio de amo, de dueño ahora. Y necesitaron tanta gracia como todos los creyentes para ser rescatados. Así que nosotros tendríamos que adorar, alabar únicamente al gestor de estas cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir? El culto al hombre, la siervolatría, no es bíblica. Nosotros adoramos a aquel que rescató a esos hombres, le dio don y los usa para su gloria. En primer lugar dice que Él constituyó, le dio a la iglesia apóstoles. Ustedes saben que esto es un debate contemporáneo, ¿no?, el de los apóstoles. Yo intentaré resumirlo. Básicamente la palabra apóstol significa enviado. En un sentido, entonces, todos los creyentes somos apóstoles porque el Señor dijo que así como vos me enviaste al mundo, le dijo al Padre, yo los he enviado a ellos, al mundo. En ese sentido, todos somos enviados al mundo a predicar el Evangelio. También, en un sentido más reducido, el término apóstol se usa para describir algunas personas especiales dentro de la iglesia que tenían la función de revelar la doctrina a la iglesia. 1 Corintios 12 menciona a esos apóstoles, aquí se menciona apóstoles también, son apóstoles de las iglesias, ¿bien? Y ustedes saben que también la palabra apóstol, y en un sentido aún más reducido, es una referencia primaria a los 12, ¿no? Aquellos a quienes el Señor escogió en forma personal, quienes fueron testigos de sus obras, muerte, sepultura y resurrección, incluyendo a Matías, quien ocupa el lugar de Judas, ¿se acuerdan? Y al apóstol Pablo enviado a los gentiles. Ahora, ninguno de estos grupos, es decir, ninguno de los dos últimos grupos, los apóstoles que Dios le dio a la iglesia, los 12, están vigentes hoy. Es un oficio que fue necesario en la etapa de fundación de la iglesia, en la etapa donde se establecían los fundamentos doctrinales. Por eso vemos en Hechos capítulo 2 que los primeros cristianos perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Estos apóstoles, los 12, más esos apóstoles que Dios le daba a la iglesia, estaban sembrando, mejor dicho, estableciendo el fundamento de la iglesia. Y noten, damos vuelta una página. Efesios capítulo 2, verso 20. En esta misma carta, Pablo se encarga de que nosotros entendamos eso. 2:20 dice, edificados sobre el fundamento, otra vez, de los apóstoles y profetas. ¿Ven?
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto es importante decirlo, ¿no? Porque en toda edificación se tiene que establecer un fundamento, si no todo se viene abajo, ¿no es así? Ahora, ¿en qué etapa de esa edificación se establece el fundamento? Al principio, en el medio, ya finalizando la obra. ¿Qué nos dice el sentido común, aunque no seamos constructores? El fundamento se establece al principio, claramente. Y esto es igual. Apóstoles, profetas, sean los 12, en el caso de los apóstoles, sean esos apóstoles que Dios le dio a la iglesia, que traían doctrina. Claramente nos dice la Biblia que pusieron los fundamentos. A partir de allí se sobreedifica, como dice Pablo en 1 Corintios 3, por encima de ese fundamento, y paréntesis, la piedra principal de ese fundamento no fue ninguno de los apóstoles ni de los profetas, sino Jesucristo. Amén. Ahí está. Eso está claro, ¿no? Es por eso que acá no tenemos ministerio apostólico ni profético. Y nunca lo vamos a tener. Mientras Dios nos dé celo por la Escritura y por su verdad. Y no lo queremos tener tampoco. Pues es muy peligroso. Hermanos, si yo a ustedes les convenzo, malinterpretando algunos textos, que yo soy apóstol o profeta y entonces traigo nueva revelación de parte de Dios al mismo nivel de autoridad que la Escritura, ustedes están en mis manos, básicamente. Porque todo lo que yo les diga entonces, todo lo que yo exija, es palabra de Dios. Y ustedes van a tener que hacerlo, porque si no van a asumir en sus mentes que al desobedecerme a mí están desobedeciendo a Dios. ¿Entienden lo que quiero decir? Es peligroso. Y todos sabemos que a partir de esta doctrina, que nace de un error de interpretación, se han generado abusos tremendos en las iglesias. Quizás no me voy a explayar más en esto porque todos creo que sabemos de qué estoy hablando, ¿verdad? Dios me dijo que vos te tenés que casar con ella. Dios me dijo que vos tenés que vender el auto y financiar la alfombra de la iglesia. No, mejor el auto del pastor, un auto nuevo para el pastor. Dios me dijo, cuidado. Todos nosotros tendríamos que pensar, ¿y a mí por qué no me lo dijo, no? Mucho cuidado, hermanos. Saben, tenemos la palabra profética más segura y haremos bien en estar atentos a ella como una antorcha que brilla en la oscuridad, dijo el apóstol Pedro. Bueno, muy bien. Cristo, sin embargo, le dio apóstoles a la iglesia porque fueron completa y totalmente necesarios para establecer la doctrina. Y lo mismo en el caso de los profetas. Eran creyentes que recibían revelación de parte de Dios, la compartían, claramente. Efesios 3, de hecho, verso 5, menciona que Dios reveló este misterio de que judíos y gentiles son parte de un mismo cuerpo, también a los profetas. Entonces, fueron necesarios y Dios en su bondad dijo, voy a regalarle estos hombres con dones a la iglesia para que tengan clara la doctrina. Y en su momento fueron necesarios, pero hoy ya tenemos la palabra profética más segura. Lo que sí vemos por el resto de la Biblia, que continúan, por así decirlo, es el oficio de los evangelistas, pastores y maestros, que son los tres que siguen en la lista, allí en versículo 11, ¿no? Cristo nos dio, sin duda, evangelistas. Algunos piensan que son los misioneros, los referidos aquí. Hombres que están capacitados por el Señor para predicar el Evangelio, instruir y discipular a esas personas y cumplir la gran comisión de esa manera, de una forma clara, precisa y generalmente lejos de la iglesia que lo vio nacer.
Quizás un modelo de esto puede ser Felipe, ¿se acuerdan? Felipe, uno de los hombres escogidos allí en la primera iglesia para ayudar a suplir las necesidades de las viudas, ¿se acuerdan? A él lo vemos siempre testificando por todos lados, siendo perseguido, abriendo como si fuese pionero en esto, abriendo campos para el evangelio, después detrás venían otros, se edificaban iglesias. Bueno, puede ser que se refiera a los que hoy nosotros llamamos como misioneros, ¿sí? Misioneros. Sea como sea, tiene que ver con hermanos, personas que el Señor capacitó de manera especial para cumplir esta tarea, de esparcir el evangelio por todos lados. Y por supuesto, todos sabemos que todos los creyentes somos llamados por el Señor a esparcir el evangelio, ¿no? Cristo nos regaló, según esto, pastores y maestros, o pastores maestros, para ser más honesto, digamos, con lo que dice el original. Quizás se refiere a una persona que tiene que cumplir las dos funciones, no puede ser. Pastor hace énfasis en el cuidado y el alimento que ese hombre que Dios le regala a la iglesia tiene que proveer a la congregación. Y por supuesto las ovejas del Señor lo que quieren y necesitan es oír la voz del Señor, ¿verdad? Entonces eso es lo que tiene que hacer un pastor. Por eso la unidad allí de conceptos, pastor-maestro, porque es la función principal del pastor. Enseñar la palabra y ver a Dios alimentar a las ovejas a través de ella. Qué aventura, ¿no? De la fe. Aquí, en Efesios 4, parece que pastor maestro se entiende mejor como un solo oficio, pero en 1 Timoteo, por las dudas, ¿no? 5:17, vemos que había dentro del equipo pastoral allí en Éfeso algunos que enseñaban y otros que gobernaban la iglesia. Allí dice: los ancianos o pastores que gobiernan bien, ven, algunos gobernaban, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La Biblia plantea un equipo pastoral, no un solo pastor, un equipo pastoral, ¿sí? que cumple, digamos, diferentes funciones a través de sus componentes. Algunos gobiernan la iglesia, otros predican y enseñan. De última todo se junta porque la iglesia debe ser liderada por la Escritura, ¿no? Y no por los caprichos de los hombres. Pero lo cierto es que no todo maestro en la iglesia va a ser pastor. Y también es cierto que todo pastor debería ser maestro, ¿sí? Ustedes saben que la lista que tenemos en Timoteo, ¿se acuerdan? Y en Tito, que nos instruye para saber cómo elegir a nuestros pastores, se enfoca en el carácter de la persona, en su piedad. Y solo uno de esos requisitos se enfoca en la función que tiene que cumplir. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Que sea, ¿qué? Apto para enseñar, ahí está. Apto para enseñar. Porque esa va a ser su función principal. Apto para enseñar. Ahora, ¿por qué Dios le da dones a los cristianos? Versículo 7, en diferentes medidas, formas y, digamos, en diferentes oportunidades para expresarlos o usarlos. ¿Por qué Dios le da a la iglesia a hombres con dones que son responsables de usarlos también? Bueno, versículo 12. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué bueno que está este texto ahí, porque uno viene leyendo, llega al verso 11 y dice: bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Yo no soy evangelista, ni pastor, ni maestro. Bueno, estamos todos involucrados aquí en el proyecto de edificación de iglesia para gloria de Dios. Noten cómo funciona el modelo bíblico. No es un plano complejo que solamente los más eruditos
en Biblia pueden entender? No, es muy simple. Básicamente son 3 cosas que él añadió allí, ¿sí?, en su lista de trabajo. 1, los maestros deben capacitar. Repito, los maestros, esas personas que Dios les dio esos dones particulares, tienen la responsabilidad de capacitar. ¿Qué dice el texto? Perfeccionar a los santos. 2, los santos en la iglesia, o los salvos, santos es sinónimo de salvos, ¿no? Nuestros hermanos, colaboran. Porque dice que los capacitamos ¿para qué? Para que sepan más de la Biblia, ¿dice eso? ¿Para qué se capacitan? Para la obra del ministerio. Bien. 3er punto en esta descripción celestial de trabajo. La iglesia recibe crecimiento. A ver, estos hombres con dones nos tienen que capacitar, es una obligación que tienen delante de Dios, una responsabilidad. Y lo hacen porque están agradecidos, recuerden, porque eran cautivos del pecado y ahora son sus cautivos y lo aman y quieren hacerlo. Los miembros de la iglesia se dejan en humildad capacitar y en humildad también usan sus dones, aquellos referidos en verso 7, para edificar la obra de Dios. Y como resultado de esto, la iglesia recibe su crecimiento. Ese es el modelo del Señor. Por ende, entonces, nosotros deberíamos poner el acento sobre la I. Deberíamos esperar de nuestros líderes con dones que nos capaciten, que nos enseñen la Biblia, no que nos tiren conceptos humanistas, filosóficos, de turno, de moda, aún nos planteen cosas novedosas que circulan en el aire evangélico. No queremos que ellos nos presenten sus posiciones personales sobre las cosas. No queremos sus tradiciones. Nosotros tenemos que, insisto, poner el acento sobre la I. Nosotros tenemos que orar y trabajar para que estas personas con dones puedan perfeccionarse en el estudio de la Escritura, vivirla y enseñarla por todos lados. Eso no es lo único que tienen que hacer, pero es lo más importante para hacer. Sin embargo, a veces la idea de un pastor que estudia y se mata trabajando en esa área no es muy popular, ¿vieron? Pero es lo que tendríamos que hacer. Y aún por los que se están formando y van a ser futuros pastores, no es lo único que van a hacer. Pero tenemos que ayudarles a que hagan esto. Porque va a ser su función prioritaria, su responsabilidad más grande delante de Dios. Por eso, si uno no es llamado al ministerio pastoral, no tiene que meterse en él. Equipar es dar herramientas. Equipar es reparar algo que estaba roto para que pueda volver a ser útil. Esa es la idea. Y eso es lo que Dios hace con su palabra en nuestras vidas. Todos tenemos áreas rotas en nuestra vida que nos impiden glorificar a Dios y nos impiden llevar fruto y nos impiden usar nuestros dones y con ellos edificar a un montón de personas. Todos tenemos problemas. La palabra de Dios nos va santificando, y Dios a través de su palabra nos va remendando esas partes averiadas de nuestras convicciones, de nuestro carácter, de nuestra conducta, para que podamos glorificarle y edificar la iglesia también. Los miembros, dice, deben ser capacitados para la obra del ministerio, es decir, el estilo de vida de los cristianos es el servicio, ese es el punto. Acá ni siquiera está hablando de ministerios específicos u organizados dentro de la estructura de la iglesia, está hablando de un estilo de vida en donde unos se preocupan por los otros, todos nos preocupamos por todos y tratamos de
de suplir las necesidades que Dios trae en nuestro camino. Nadie va a poder hacer eso solo. Nadie, jamás. Por lo tanto, tampoco tenemos que esperar de nuestros 4, 5, 6, 7, 8, no sé cuántos pastores Dios levantará en el futuro, que suplen las necesidades espirituales de todo el mundo. Es imposible, ¿no? No hagamos eso. Ellos se van a morir jóvenes, con una úlcera sangrante, antes de partir de este mundo, y la iglesia va a quedar sin sus necesidades suplidas. Ellos nos tienen que capacitar. Nosotros tenemos que agarrar herramientas, y con esas herramientas servirnos los unos a los otros. Hermano, vos sos parte del plan de Dios para glorificar su nombre y edificar su iglesia. En esta repartición de dones y favores espirituales que hizo nuestro gran Salvador, nadie queda afuera, ningún redimido queda afuera. ¿Se entiende? Vos también sos parte. Tenés que usar esos dones para edificar a los demás. Ni siquiera ahora pienses en un ministerio dentro de la estructura de la iglesia, insisto, empecemos por edificar al otro. Edificar al otro. Vos decís, yo no tengo tiempo, Mariano. Vos sabés cómo es la vida, ajetreada, complicada en estos tiempos modernos. Estudio, trabajo, es un lío. Ya sé, todos vivimos corriendo. Pero si quizás podés congregarte los domingos porque el Señor es bueno y te da ese tiempo, mirá ese espacio semanal como un momento donde vos podés servir al otro. Y podés orar con el otro, y podés saludarlo en el amor de Cristo, y podés, ¿por qué no?, darle un consejo. Si lo ves triste, preguntar qué le pasa, escribirse en la semana. Yo sé que los medios tecnológicos hacen más lío, ¿no?, que edificación, pero usémoslo también para contactarnos unos con otros. Si no es posible el contacto real, físico. No sé. A ver, el plan del Señor es este. Somos capacitados a través de la palabra, y con esa palabra, esas herramientas que nos da la palabra, nos preocupamos unos por los otros. Si no, no tenemos chance, hermano. No hay chance. En un ambiente así es que la iglesia, como dice allí, es edificada o crece. En capítulo 2, verso 21, dice lo mismo. Ahí se compara la iglesia como un edificio que se va ampliando, porque está compuesto por piedras vivas. Y acá en capítulo 4, verso 16, se ponen las cosas en claro. Dice, ¿de quién? Hablando de Cristo. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia, subraye esto, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento de la iglesia es milagroso, es sobrenatural. No lo fabricamos nosotros, no lo producimos. Pero en un ambiente donde se nos capacita y usamos esas herramientas que se nos dan en la capacitación para servir a otros, soberanamente el Señor da crecimiento a ese cuerpo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay una responsabilidad humana aquí, en el crecimiento de la iglesia, y una responsabilidad divina. La responsabilidad humana es cumplir este manual, digamos, de eclesiología. Los que tienen dones, vamos, capaciten, llenen de herramientas bíblicas a los hermanos, a las hermanas. Los hermanos y las hermanas tomen esas herramientas bíblicas, úsenla en la edificación de los demás. Ocupémonos unos de otros. Sirvámonos los unos a los otros. Y en un lugar así, dice el versículo 16, donde todos nos ayudamos mutuamente y cada miembro cumple su función, ese cuerpo recibe su crecimiento. Porque nosotros podemos hacer esto y no recibir ningún crecimiento, porque no lo fabricamos, no es humano el crecimiento.
La santificación en la vida de las personas no se produce apretando un botón, haciendo determinadas cosas en la iglesia, la salvación de las almas tampoco. Eso es soberanía divina. Pero suele darse en un ambiente así, hermano. Entonces, y a manera de resumen, es claro el mensaje de este párrafo. Usemos las herramientas que Dios nos dio para edificar a los hermanos y a las hermanas, teniendo en cuenta que eso glorifica al Señor y teniendo en cuenta al gran Salvador, que nos dio esos dones. Lo que le costó a nuestro Salvador vencer al pecado, a Satanás, a la muerte y darnos estos dones.